Se lo explico con expertos. Yo soy Adriana Bustos y hoy vamos a hablar de un tema súper importante en Tropicana. Tal vez ustedes han escuchado hablar o ya fueron a ver una famosa película, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Les hablamos de la película Romper el Círculo. Una película que también ha tenido varios comentarios y varios temas polémicos en el mundo, pero para hablar de ello les tengo un invitado, como siempre, muy especial en nuestra cabina de Tropicana. Está Jorge Espinosa, experto en heridas de infancia y relaciones. Jorge, bienvenido a Tropicana. Adriana, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación, por tenerme acá. Felices de tenerte acá con nosotros porque siento que este tema, que además tú lo dominas muy bien porque eres experto en ayudarnos a tener relaciones sanas, sí. Ha sido muy polémico en el mundo. ¿Por qué, Jorge? Ha habido mucha polémica, sobre todo por el enfoque, pues digamos que hay alrededor del tema del maltrato y de la violencia intrafamiliar, que obviamente es un tema que hay que manejar, que hay que mirar, que no se debe permitir. Pero es muy polémico porque desde un punto de vista terapéutico uno aprende a mirar un poquito la neutralidad y tratar de entender los dos aspectos y no simplemente sesgarse en que la vida hay una víctima y un victimario y ya, y pare de contar. Porque eso lleva muchas veces a las personas a justificar que el trauma de la víctima la hace llegar a tomar decisiones de estar con una persona que la puede maltratar, que está repitiendo la historia, lo que pasó con el papá. Pero se nos olvida ver la historia del victimario, que puede tener la misma cantidad de traumas o más. Si nosotros nos vamos a cualquier tipo de historia de cómics, cualquier superhéroe que quieras ver, Superman, Batman, Flash, Spider-Man, el que sea, todos arrancan como una víctima. Uh-huh. Todos son huérfanos, les matan al papá, les matan a los tíos, pero todos los superhéroes tienen una historia densa. Y ahí es donde el camino del héroe se divide en dos. Ellos deciden, oiga, yo no quiero que nadie vuelva a pasar por lo que yo sufrí, entonces me voy a vengar de los malos que le hicieron algo a mi papá y me voy a volver superhéroe. O deciden, como la vida fue muy injusta conmigo, yo quiero que el mundo sufra igual que yo, y se vuelven supervillanos. Claro. Entonces ambos arrancan desde un trauma de infancia, porque la historia de los supervillanos también es, o les tocó criarse, o el papá era ausente, o el papá mató a la mamá, o algo pasa que también el supervillano tiene una historia. Y en esta película, en el contexto de esta película, de pronto para las personas que no la han visto, primero hablemos de Lily. Lily viene de un hogar, y yo me atrevo a decir que muchos hogares en Colombia, miles de hogares en Colombia, viven este escenario. Padres con violencia intrafamiliar y que le reflejan a sus hijos precisamente esta situación. O papá que golpea a mamá, insultos, temas bastante fuertes en el hogar. Sí. Y en el otro lado está el otro personaje que viene también con una herida bastante compleja de infancia, porque por accidente termina manipulando un arma y asesinando a su hermano. Sí. Entonces ambos vienen con unas heridas bastante complejas. Sí. Pero aquí ¿me quedo habitando en las heridas y las camuflo para yo también herir a los demás? ¿O cómo puedo sanar esas heridas? Es que mira que hay un tema que acabas de asumir, y es que las camuflo para herir a los demás, como si las personas decidieran hacer eso de forma voluntaria. Uh-huh. Y es muy fácil caer en ese error de creer que Ryle, el médico, quiere hacer eso. Pero cuando tú te terminas dando cuenta que Ryle le pasa eso a los 5 años, pero desde entonces quiere ser el mejor neurocirujano pediátrico, es decir, ha dedicado su vida a rescatar la vida de niños para tratar de resarcir su error. Quiere ser el más sexy, el de más six-pack, el millonario, el que no mete su corazón en relaciones para no sufrir. Uh-huh. Estamos hablando que él no se levanta todos los días a decir, uy, ¿cómo voy a maltratar a mi pareja y cómo le voy a pegar? Uh-huh. Para nada. Él se da cuenta que está en un punto en el que a él le cuesta lidiar con sus emociones. Obviamente el libro es mucho más profundo que la película, pero en la película hay 5 momentos, digamos que de violencia, de los cuales 3 son físicos y 2 son, en teoría, emocional o psicológica. Pero esto es una persona que lleva toda la vida tratando de ser el mejor para seguramente volverse a ganar el cariño de sus papás, porque lo que no estamos contextualizando aquí, y eso pasa mucho en Estados Unidos, es cómo vivió él marginalmente después de sentirse culpable de lo que le pasa con el hermano. Claro. Y cómo fue su actitud, o cómo fue la actitud de los papás de ella criarlos, porque ellos son de un linaje indio. Uh-huh. Y si hay algo que pasa culturalmente en Estados Unidos, y sobre todo con los inmigrantes, es que
hay una fuerza muy grande en la forma en la que crían a los niños y a las personas, en la que los papás hacen sentir culpable al niño y decirle, yo dejé toda mi vida botada atrás en mi país para que usted tenga un mejor futuro, por lo cual usted debe darme la talla y ser lo que yo quiero. Y tú miras muchas películas, desde la de Elementos, de la niña de fuego y el man de agua, que el papá fuego quiere que ella se encargue de la tienda porque ellos se fueron de Tierra de Fuego para esto. Es exactamente lo mismo. Entonces seguramente él lo criaron con mucho dolor y haciéndolo sentir que no era suficiente, y toda su búsqueda de querer ser el mejor es para ser aceptado. Pero tiene un dolor muy grande, que es que mató al hermanito. Claro. Y de accidente. Entonces, una persona que no sabe lidiar con la frustración y que se lo muestra a Lily desde el momento uno, como empieza la película, él pateando una silla, ella haciendo chiste, ¿qué? ¿Fue una vieja o fue la silla o fue qué? Y entonces él ahí se calma y él entre líneas le deja ver ahí cuál es el trauma, pero nunca le dice que es de él. Empieza a mostrarnos que ahí hay mucho más de fondo. Y no por buscar culpables, porque, a ver, sí, él genera violencia y eso es reprochable y eso hay que señalarlo. Pero digamos que desde el punto de vista de una teoría que se llama el triángulo del drama de Karpman, en una relación tóxica hay tres roles: la víctima, el héroe y el villano, lo que hablamos al principio, y entre ellos tres están actuando todo el tiempo. Entonces, cuando yo me victimizo, yo solo sé actuar con dos personas, con el que espero que me rescate y con el que yo quiero culpar. Ok. ¿Listo? Ajá. Cuando yo soy héroe, yo solo sé lidiar con dos personas, con la que veo que necesita de mí porque sola no puede, entonces yo lo minimizo y tengo que decir, tú eres una pobre víctima que sin mí no puede, y alguien con quien pelear porque te hace daño. Y el villano tiene que hacer lo mismo, tiene que buscar un héroe un héroe con quien pelear y una víctima a quien perpetuar y hacerle daño. Y esa es su dinámica de interpretación de las relaciones. Pero nosotros vamos cambiando de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la víctima la está rescatando el héroe, ella espera que la rescaten como ella quiere. Y el día que el héroe no la rescata, la víctima automáticamente lo vuelve villano. Ah, ¿no me vas a rescatar? Con todo lo que yo he sufrido, ¿me vas a dejar en la calle? Entonces tú eres uno de los que me quiere hacer daño. Y te vuelvo villano. Entonces todos estamos en ese rol todo el tiempo cambiando. De hecho, muchas personas señalan como el final, ¿no? O sea, porque como que el final era que apareciera aquel galán y la sacara de allí, de ese lugar, y la rescatara. Pero aquí hay algo mucho más valiente y mucho más bonito que hay que destacar, y es cómo esta mujer, en su papel en la película, tiene la valentía ella misma de asumir su responsabilidad. Y como llama la película, romper el círculo, ella misma. Y ella asume esas responsabilidades de antes, es decir, es que ella se va de la casa y se aleja del papá precisamente para no tener que tener esa dinámica, se aleja de la mamá para no tener que rescatarla, porque la mamá todo el tiempo le da palo y le hace sentir culpable, y tú por qué dejaste querer a tu papá y tú por qué te fuiste. Entonces ella también se va de ahí. Pero ella también es héroe, porque apenas ve que el amigo del colegio está viviendo solo en una casa abandonada, entonces va y le deja comida, y va y le deja ropa, y lo rescata y lo vuelve. Entonces otra vez el papá es el villano, porque entonces ahora le pega no solo a la mamá sino al novio. Entonces ella empieza a vivir en ese triángulo y ella empieza a saltar entre los tres roles. Ella es la víctima en su casa, pero ella se vuelve la héroe cuando ve al otro. Entonces termina. Entonces la pregunta es, ¿en verdad él terminó rescatándola o ella lo terminó rescatando otra vez? Porque él pone su vida en pausa, es decir, él sigue con sus planes de ir al ejército, montar su restaurante, pero él no avanza a nivel emocional. Entonces la pregunta es, uno cree que él la rescata porque la quiere defender y por eso tiene una pelea, pero ¿la rescata él o ella vuelve a su rol de héroe? Porque ella, es decir, yo en ningún momento quiero que se entienda que no tengo nada contra él, y lo primero que admiro es su valentía, precisamente de haber puesto todo eso de valentía para romper el círculo. Pero pues ella igual es una persona que es canchera, que ella no cae en el juego de seducción de Ryle, que al contrario ella se hace la difícil, ella es la que cada vez le dice, no, tú me tienes que conquistar, y ella es la que le pasa al lado y se quita la chaqueta diciéndole, te estás perdiendo todo esto, y el man tener que ir a levantársela, y el man decirle, hey, yo quiero algo contigo y yo nunca he metido el corazón a esto, por favor no me vayas a hacer daño. Y con todo y que el man le dice eso, ella igual se queda con el número de escondidas del ex, se ve con el ex atrás de la puerta en el restaurante. Y cuando él sale bravo del restaurante, que en teoría mucha gente está diciendo que eso es manipulación, que él se va bravo del restaurante después de haber peleado, y que como así que ella le está pidiendo disculpas, pero es que damos toda la escena. Claro. Ella se va al baño, habla con su ex, y su ex le da en la jeta
a su novio, el novio sale emputado y le dice, pero ¿por qué con él? Ajá. Si yo le pedí que con él no, porque yo no, estos son mis traumas. Así como usted tiene los traumas con su papá y no quiere que le peguen, yo tengo mis traumas y no quiero que se meta con una persona que me hace sentir insegura porque yo toda la vida he querido ser el mejor para resarcir lo que le hice a mi hermano. Y entonces sale ella y a mí personalmente me parece súper bien que ella haya dicho, defiendo. Don, claro. sí, Ajá. qué pena. Y es más, es que te acaba de dar en la jeta un man que está interpretando que tú hubieras decidido levantarme a coñazos. Veamos la escena. Es un man que quiere ser el mejor y la vieja le dice, se te va a quemar el pavo. Se le quema y le dice, te dije que se iba a quemar. Y en esa reacción él reacciona mal, pero estamos hablando de un man que no sabe lidiar con la frustración y que otra vez le están diciendo, no fuiste el mejor, se te quemó un pavo. Wow. Jorge Espinosa está con nosotros en Tropicana, se lo digo con expertos. Jorge, yo creo que ya pusimos un poco en contexto a los personajes, la reacción de cada uno de estos personajes. Estamos hablando de heridas de infancia y relaciones. Yo quiero preguntarte, en Colombia, aquí en nuestro país, ¿por qué ha impactado tanto esta película? ¿Por qué ha tocado tantos corazones? ¿Qué está pasando con el tema de las heridas de infancia y las relaciones? Todos tenemos heridas de infancia y es una película que no impacta solo en Colombia, sino en todo el mundo, precisamente porque tocan unas fibras muy fuertes y a ver, la película sí hace ver a Lily como la víctima de maltrato, pero la valiente que rompe el círculo, pero de alguna forma perpetúa a Ryle como el malo y no se para a contarnos su historia más allá de en el último momento que la hermana le cuenta que fue él, el de la historia del niño que mata al otro niño. Entonces obviamente esto pues a nivel, acá hay dos variantes, a nivel real, pues porque es que es un hecho, en todo el mundo hay violencia intrafamiliar, no solo de hombres hacia mujeres, también hay al revés y muchos hombres dicen aún menos que las mujeres porque creen que no les van a creer, le van a decir que mucho princeso, le van a decir que como así, que si él hubiera querido devolverle, le devuelve. Entonces no creas que de hecho se les escucha en las instituciones que están para defenderlos, se les escucha menos, con menos seriedad. Exactamente, entonces digamos que es un tema que al final el maltrato está y sí hemos tenido, pues digamos que últimamente muchas historias o varias historias a nivel, a ver, todos los días hay, pero pues hay una que otra que tiene mucho impacto mediático y obviamente eso hace que sea mucho más evidente que hay un maltrato y pues ver una película así, al final lo que yo espero y que esté teniendo, digamos que resonando mucho es la valentía que hay que tener para decidir que a pesar de la historia que mis papás hayan vivido, yo no quiero seguir con eso y me voy a proteger a mí y voy a proteger a mi hija y voy a tomar mejores decisiones y eso es lo que es de admirar de la película. Sin embargo, pues es un tema que obviamente va a tocar precisamente porque es de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Aunque, bueno, el tema de la violencia de género tiene muchísimo por cortar porque al final no es solo que haya una reacción violenta donde le pega, sino que la violencia de género es este maltrato por ser de otro género. Es decir, solo por ser mujer te va a pegar. Y digamos que acá eso no pasa. Acá es unos momentos específicos de ira de los dos donde terminan, digamos que en temas de violencia. En unos tipos de violencia intrafamiliar, más no creería que de género per se, porque él no está diciendo, eres mujer, por eso te pego, y no hables porque eres mujer. No. Tal vez hay muchos papás que en estos momentos nos están escuchando, tal vez no, estoy segura que hay muchos papás que nos están escuchando y que están viviendo este círculo de violencia y que tienen niños en casa, que tienen jóvenes, que tienen adolescentes, que tienen a sus hijos allí. ¿Qué les podemos decir a ellos, Jorge? A ellos que nos están escuchando hoy y que tal vez se han visto reflejados, no en esta película de pronto porque no la han visto, sino en esos temas de violencia intrafamiliar y que hoy papá o mamá estás diciendo, lo estoy viviendo en mi casa. ¿Qué hay que hacer? Mi primer consejo, a ver, si el maltrato es grande, obviamente el primer consejo es pues aléjate, porque pues la idea no es que el maltrato llegue a ninguna tragedia, pero creo que más allá de tratar de buscar ayuda para el otro, que es lo común que solemos hacer, doctor, entonces usted le puede ayudar a mi pareja, es no, espérate, preocúpate por ti, porque aunque tu pareja necesita ir a sanar, tú también. Claro. Entonces el primer consejo es que cada uno tiene que ir a resolver sus traumas, porque la persona que eligió y se está quedando ahí y no ha tenido la valentía para salirse,
necesita resolver sus traumas. Pero la persona que seguramente no sabe lidiar con sus emociones y termina en violencia, necesita resolver sus traumas. Entonces digamos que mi punto ahí siempre ha sido, en vez de señalar, y falta que saque el otro video hablando de Ryle, porque hasta ahora hablé de Lily, es ¿qué pasaría si en vez de estar juzgando a Ryle todo el tiempo por maltratador, le dijéramos, venga, ¿qué le pasó? Venga, hablemos de lo que le pasó con su hermana. Venga y sana. Venga, que usted no tiene que ser perfecto para tratar de rezar. Porque no hubo un proceso de sanación en él. Exacto, eso no nos muestran, pero él lo intenta lograr a través de tratar de ser el mejor médico, tratar de callar esas emociones. Entonces mi invitación siempre va a ser, no podemos caer en la trampa de creer que la vida son buenos y malos y que apenas reconocemos un malo toca caerle con toda y volverlo nada y cancelarlo por redes y volver. No, espérese. Esa persona también tiene un problema. Esta idea fantasiosa de creer que todas las personas se levantan hoy, miran el techo y dicen, bueno, ¿cómo la voy a maltratar hoy? Porque a esto me dedico. No es verdad. La mayoría de casos no son así. Pero hoy nos encanta decir, uy, no, todos son narcisistas, todos son violentos. No, esa persona no está en eso. Esa persona, al contrario, cuando se acuesta en la cama, se quita la máscara de médico y de tener que ser perfecto. Y se acuerda de esa voz que le dice, la cagamos hace años, ¿no? Ahí cuando se oye, es cuando se vuelve nada. Ahí es cuando necesita ayuda. Ahí es cuando va y se vuelve adicto al gimnasio, ahí es cuando se vuelve drogadicto, ahí es cuando lo calla con el alcohol, ahí es cuando se vuelve violento, porque nunca nos enseñan a oír nuestros pensamientos, desde chiquitos, a nadie. Entonces, más que allá del consejo que me decías ahorita las familias, claro, si están viviendo violencia, cada uno busque ayuda por su lado, protéjase si es ayuda para su integridad física y ayuda para sus emociones y sus traumas. Pero si ya va a ser papá, ayude a sus hijos a que usted es un lugar seguro donde pueden expresar. Porque es que lo que nos pasa a todos desde chiquitos es, no llore, no haga eso, sea valiente, ay, eso se arregla trabajando, ay, no, vaya y haga deporte. Nos hacen creer que los pensamientos negativos que tenemos, que simplemente es una conversación interna, son malos. Son negativos. Claro. Entonces, cuando los empezamos a tener de adultos, nos da miedo. Porque es como así que yo estoy oyendo esto, estoy loco, estoy deprimido. ¿Qué pasa? ¿Cómo así que estoy teniendo un pensamiento que me dice a mí que yo soy malo, que esto? Entonces, es porque nunca nos han ayudado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con las personas? Pues yo les digo, espérese, no le tenga miedo a ese pensamiento es suyo. Pero es solo un pensamiento, usted puede tener 10 millones más y los puede enfocar diferente. Pero para eso tiene que ir a sanar y a entender ese pensamiento. Entonces, cuando a nosotros empezamos a decirle a los niños, ven, puedes expresar, te estás sintiendo mal, siéntete mal. Y acéptalo, es tu emoción. Pero no es grave. En 10 minutos vas a tener otra emoción feliz. Tranquilo, ven. Vamos a superar juntos, aprendamos acompañar. Exacto. Más que superar juntos yo te voy a decir que acá lo puedes superar, pero el proceso es que él tenga la seguridad de superarlo, porque si no él va a sentir que siempre necesita a alguien para superarlo, y ahí es donde tú generas una dependencia emocional. Si yo le hago sentir al niño que él solo va a poder solucionar sus emociones cuando yo esté, siempre va a buscar una pareja que lo haga sentir seguro. Y no, yo como papá te doy este ambiente seguro para que tú sepas que aquí tú puedes descubrir cómo lidiar con tus emociones, pero eres tú. Para que cuando seas grande y estés en una tusa, o estés más en el trabajo, o estés en una relación que no te gusta y estás teniendo pensamientos que en ese momento dirías extraños, tú puedas decir, no, espérese, son míos. Hola, ¿qué me estás queriendo decir? Que estoy triste, ¿por qué? Por esto. Perfecto, lo soluciono y sigo. Así es. Jorge Espinosa es experto en heridas de infancia y relaciones. Está con nosotros en Tropicana. Se lo digo con expertos. ¿Ustedes tienen alguna duda relacionada con este tema de heridas de infancia? ¿Con esas heridas de pronto en las relaciones? Hoy de pronto estás viviendo tu relación de pareja y sientes que te ha perseguido ese círculo de violencia que venía desde tu casa. Hoy nos puedes preguntar a través de Telegram 350-675-1029. 350-675-1029. Escuchamos las preguntas de los oyentes de Tropicana a través de Telegram 350-675-1029. Jorge Espinosa, experto en heridas de infancia y relaciones en Se lo digo con expertos. Sí, aquí estamos, se lo explico con expertos. Fernando, Ángela, Sandra, Paola, están muy atentos a todo lo que está pasando aquí en la cabina de Tropicana. Pues se lo explico con expertos. Saludo para Luis Rodríguez y para todos los que vayan a enviar nota de voz. Recuerde, Telegram 350-675-1029. Muchos me están preguntando que cómo se llama la película, Adriana.
Romper el círculo. Romper el círculo se llama la película, la pueden ver, pueden hacer planes con sus hijos jóvenes, mayores de 15 años. Creo que sí. Pueden ir a ver la película, es súper recomendada, pero sobre todo, más que recomendar la película, es hablar de estos temas de violencia intrafamiliar, ser muy conscientes de todo esto que estamos viviendo, de lo que se está generando al interior de los hogares, pero sobre todo también cuando salimos de ellos, cuando salimos de esa casa donde papá y mamá me mostraban episodios de violencia, cómo voy a vivir yo también y cómo voy a sanar estos episodios que viví en el hogar. Las preguntas de los oyentes. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Yo quiero saber cómo se sabe que tú tienes una herida de infancia. Pues la pregunto porque yo viví algo parecido a lo que vivió mi mamá. Y pues yo me digo, ¿será que esas heridas las repetí yo o es algo ahí que tengo que ver? O es que no entiendo, ¿cómo conocer las heridas de la infancia? Bueno, ahí está, para que responda, por favor, el experto. Perfecto, qué buena pregunta. Las heridas de infancia, digamos que es un concepto, hay dos teorías. Una que dice que hay unas 5 o 7 heridas de infancia que se dan por abandono, por injusticia, por sentirse que no es suficiente. La corriente por la que vengo más yo, que se llaman heridas de apego, es los perfiles de apego que se generan en las relaciones. Entonces, básicamente, todos tenemos, que todos fuimos criados, y simplemente lo que pasa es que la mente empieza a percibir que algunas situaciones que le sucedieron no fueron tan buenas y las guarda como traumas. El trauma es un mecanismo de defensa para no volver a sufrir como sufrí en algún momento de la vida. ¿Listo? Pero ahí se generan muchas ideas. Entonces, como para dar ahí una idea rápida, si uno viene de un hogar donde hubo demasiada rigidez en la crianza, sobreprotección, no te dejaban salir, no podías tener novios, tenías que ser el mejor estudiante, tenías que hacer las cosas, básicamente le dejan a ese niño una idea de creer que no es suficiente para que lo amen, al menos que sea como los papás querían que fuera, o sus cuidadores. Por lo cual seguramente va a generar relaciones interpersonales donde va a ser dependiente y complaciente, porque siente que si no complace a la otra persona no lo van a querer. ¿Bien? Si por el otro lado, esto es un extremo, te crías en un hogar donde los papás no estuvieron presentes, estuvieron totalmente ausentes, sea porque tuvieron que trabajar, sea porque uno se fue, sea por lo que sea. Eso le empieza a generar a ese niño la idea de: a mí me tocó una vida muy difícil donde yo me tuve que criar solo. Es decir, yo salí adelante solo, es decir, yo aprendí a sobrevivir, la vida es a mi manera. Entonces el que se vuelve evitativo, él no mete su corazón porque básicamente dice: si ni siquiera mis papás estuvieron ahí para quererme, ¿quién me va a querer? No necesito a nadie más. Yo no le doy mi corazón a nadie para eso. No necesito, no le doy mi corazón. Pero el evitativo es el canchero, es el que le gusta que le digan que está guapo o guapo. Pues es el típico escenario que tú estás con alguien y que te mueres por él y el man te dice: ¿tú te mueres por mí, sí o qué? Y tú le dices: sí, me pareces divino, inteligente, exitoso, guapo. ¿Y tú por mí? Y el man te dice: no, todavía no te has ganado eso. Wow. Que te lo dice entre chiste y chanza y suena como cualquier frase coqueta, y cualquier persona que te va a hablar de seducción a un hombre le va a decir que es una frase que la va a volver loca porque le va a hacer generar ansiedad. Y uy, todavía no he hecho para que me quiera, entonces más me tengo que esforzar. Ese es el patrón. Un man que quiere que le digan que lo quieren, que no va a reconocer que él quiere porque eso es comprometer. Y esto no es solo de hombres y mujeres, es para lado y lado. Pero no va a comprometer su corazón diciendo que él también. Y va a hacer sentir, no necesariamente a propósito, a la otra persona que no es suficiente para que ella se siga esforzando de dar más amor para ver si algún día sí le dicen que sí la quieren. Entonces tienes al dependiente y complaciente que va a hacer todo para que le digan que lo quieren, y al evitativo que no se esfuerza mucho para que le digan que lo quieren, pero no lo reconoce para no involucrarse. Jorge, yo creo que aquí es indispensable para uno poder identificar esas heridas de infancia, y a todos los oyentes de Tropicana, a todas las personas que nos ven a través de nuestro podcast, se lo explico con expertos, hay que ir a terapia. O sea, necesitamos ir a terapia, porque tristemente hoy en día yo creo que todavía no estamos en ese nivel pro donde la gente diga: yo voy a terapia. Sí, así como voy a revisarme los dientes, voy a terapia. Sí. Así como voy a hacerme un control del cuerpo, voy a terapia. Hoy en Tropicana, poderle decir a la gente: necesitamos ir a terapia para identificar esas situaciones que estamos viviendo. Sí, hay que normalizar la terapia, porque es que además la terapia te ayuda a entender qué es lo que está pasando con tus emociones, y ojalá poder ir desde chiquitos. Porque es que pasa precisamente eso. A ti te duelen los dientes, vas al odontólogo, te duele el pie, vas al ortopedista, te duele la barriga, vas al donde el internista.
Pero cuando te duelen las emociones, te da miedo ir al psicólogo o al psiquiatra. ¿Por qué? Porque es que eso está raro. No. Eso es pa' locos. No. La gente dice eso. Entonces, exacto. Entonces mira que ya tú mismo estás condicionando a que una persona que tiene cierto tipo de pensamientos está loco. Y no, el cerebro es una máquina que genera pensamientos y que se fueron posicionando a través de los estímulos. Entonces hay que normalizarlo. Yo creo que de los países que más normalizado tiene eso en Latinoamérica es Argentina. Argentina casi que todo el mundo tiene terapeuta. Espectacular. Y va y habla. Y yo creo que eso ayudaría a normalizar el entendimiento de las emociones y mejoraría mucho la dinámica de las relaciones. No solo por ir a buscar heridas de infancia, sino más por ir a entender mis pensamientos. Es que lo que tenemos que entender es que nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestro cerebro piensa, nos da opciones que nosotros somos capaces de empezar a oír y a ver y discernir si ese es el pensamiento que yo quiero o no. Vamos a escuchar una última pregunta de los oyentes de Tropicana. Jorge Espinosa nos acompaña aquí en Se lo explico con expertos de Tropicana. Buenos días. Adrianita, Dios te bendiga. Buen día, Tropicana, la más bacana, bacanísima. Jorge, yo quiero saber cómo una persona, porque pues a pesar de que uno tenga la edad que tenga 25, 30, 40 años, cómo uno de cierta manera borra ciertos como desplantes o desaires que de pronto le hace de pronto la familia, la madre de uno quizás. Me ha pasado y en realidad créame que como persona ya madura es difícil comprender situaciones así como de que a veces las cosas no son como uno las piensa, las quiere y hay relaciones que son disruptivas, así se dan desde la casa. Me encanta porque es una película, uno, absolutamente honesta y tener ese tipo de honestidad para reconocerlo y sobre todo volvemos a lo mismo de los hombres, que nos cuesta más trabajo hablar, es absolutamente admirable. De hecho se le nota a él. Sí. Y es más, dijo tantas cosas tan importantes. Uno, cómo borrar los desplantes, no se pueden borrar. A uno no se le olvidan las cosas, uno aprende a entender las cosas. Entonces, vean que ahí está la dicotomía de lo que él nos dice. Las cosas no son como yo quiero. Es decir, él tiene una expectativa de cómo le gustaría que sea su mamá, pero su mamá no es diferente. Y su mamá no va a cambiar hasta que haga un trabajo interno. Entonces la ilusión de él que su mamá cambie para que me trate como yo quiero que me trate, para yo estar tranquilo, es una ilusión de él. Entonces uno tiene que empezar por reconocer qué vivió la mamá y por qué la mamá es así. Entonces si la mamá le hace desplantes, si la mamá es dura, voy a echar un volador, es un caso muy común. Pero me atrevería a decir que es un entorno donde papá no estuvo, donde mamá le tocó sacarlos adelante, entonces a mamá le toca elevar su energía masculina para poder salir adelante, trabajar, empieza a echar una responsabilidad en los hijos sobre lo que ella espera que los hijos sean, porque es que yo estoy sacrificando mi vida para sacarlos adelante, entonces no voy a estar con ustedes como la mamá amorosa que va a contenerlos legar, sino como una mamá fuerte que los tiene que sacar. Entonces él no se crió en un hogar donde haya tenido esa contención amorosa, que hoy le hace falta. Claro. Y que hoy tiene la ilusión, el niño que sigue allá adentro de yo quiero que mi mamá por primera vez me dé un beso, me dé un abrazo, pero mi mamá me sigue haciendo desplantes, me sigue tratando mal, me sigue haciendo esto. No es porque la mamá diga le voy a hacer el desplante porque le quiero hacer daño, es porque en su forma la mamá seguramente dice esa es mi forma de volverlo fuerte, esa es mi forma de que usted salga adelante, que no sea exacto. Entonces, ¿cómo se hace? Yendo a terapia, porque ahí digamos que el que tiene que trabajar es él para entender que la mamá es así, para entender qué tipo de límites debe aprender a poner él y para que a él le deje de afectar lo que la mamá hace, porque la mamá no va a cambiar, al menos que la mamá quiera cambiar. Todos cambiamos y yo soy el primero que dice que todos podemos cambiar si aprendemos de nuestros sentimientos. Claro. Pero en vez de querer que cambie el de al lado, que es lo más fácil, es no, que Ryle vaya a terapia para que deje de tratar mal a Lily, es no, que Lily vaya a terapia para que decida por qué sigue con un man como Ryle o por qué le termina, y que Ryle vaya a terapia para que le deje de afectar si Lily sigue hablando con el ex y para que él deje de reaccionar mal. Pero cada quien se responsabiliza de sí mismo. Así es. Pero no le podemos decir a Lily que vaya a terapia para que Ryle le deje pegar.
Maravilloso. Yo creo que la gran enseñanza de hoy para todos los oyentes de Tropicana, vamos a terapia. Necesitamos ir a terapia, no solamente quedarnos allí en la situación y en preguntarnos cómo hacer, sino empezar a ejecutar acciones que nos permitan romper el círculo. Jorge, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Claro que sí, Adri, me pueden seguir como Jorge Espinosa con doble E y con S. Jorge Espinosa. Espinosa Oficial. Listo, allí está Jorge Espinosa para que vayan, lo sigan y puedan tener más contenido de valor para precisamente poder tener esa paz y esa tranquilidad que también necesitamos en nuestra mente y en nuestras relaciones. Gracias, Jorge, por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación, qué espacio tan chévere y qué chévere que los oyentes hayan podido así sea abrir ese corazón para hacer preguntas, porque eso muestra que todos tenemos heridas de infancia, todos tenemos mucho dolor que tenemos que manejar y ahí es donde las relaciones empiezan a cambiar, cuando cada uno se responsabiliza de sí mismo. Jorge Espinosa estuvo en Se lo explico con expertos, con Adriana Bustos en Tropicana.